Queremos de ti, Señor, cada día. Comer, experimentar tu presencia, Dios. Oh, llénanos, Señor. Temazo ese de Jesús Serrano Romero, el pan de vida, es un temazo. Bueno, estoy justamente desayunando. Quería hablar sobre que Jesús es la razón. El último video que hice, reflexionando sobre estos temas, hablaba de la razón y la teología, ¿no? Cómo la razón debe ser sierva de la vida moral, básicamente, porque la razón dijimos que era una capacidad, un elemento, una herramienta dada por Dios para la supervivencia, básicamente, para llegar a la vida eterna, porque el conocimiento requiere un procesamiento, la información requiere un procesamiento, y el texto bíblico dice que por su conocimiento, por el conocimiento del Mesías, el cristiano reinterpretando el texto de Daniel, el texto de Isaías, perdón, se va a justificar a muchos, ¿no? Y evidentemente el que podamos, el que la gente conozca a Jesús personalmente, como el cristianismo lo plantea, más allá de la metáfora que eso significa, produce un cambio en la vida, produce una justificación del sentido penal, por decirlo así, como lo plantea la teología, y sus pecados son perdonados, la culpa se va y el horizonte pierde la niebla y se encuentra el objetivo y la vida cambia, ¿no? Y eso es la resurrección del hombre, la nueva vida, la vida eterna, haciendo impacto, ¿no?, en la vida del hombre, la vida de Dios haciendo impacto en la vida del hombre. Y pensaba, ¿no? Jesús es la razón, porque con la razón construimos los modelos, las cosmovisiones, los parámetros, las hipótesis que van a ser eje y paradigma para nuestras acciones morales. De eso se tratan las leyes, los códigos civiles que los humanos han construido. Y todo eso gira en torno a un modelo. La razón es la que construye eso, mediante la lógica. Después está la fe, ¿no?, en la que uno tiene que asentir ese paradigma, ese modelo y vivirlo como si fuera verdad. Pero eso pasa en todas las áreas de la vida, o sea, para todo se requiere fe. Lo que pasa es que hay fe de diferentes calibres y diferentes medidas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y el punto es este: Jesús es el modelo. Jesús es el hombre que logró canalizar y objetivizar cómo la sociedad tiene que vivir, los valores morales de la sociedad occidental hoy. Es Jesús. Jesús es el que mostró la imagen tangible en vida de esa cosmovisión, de ese modelo, al cual el cristianismo intenta apuntar y el cual se esmera a imitar. Entonces Jesús es la razón. Jesús es la razón de eso. Jesús, por eso es la imagen de Dios, porque Dios es la bondad, Dios es el amor, Dios es la justicia, Dios es la santidad, Dios es todo bien. Por eso decimos que Dios es bueno. Y todo apunta a Dios. Dios quiere formar de su creación una imagen del mismo. Y esa imagen se hizo máximamente visible en Cristo, quien es la imagen del Dios viviente, dice el texto bíblico, ¿no? Y quiere reproducir en la vida del cristiano esa imagen, quiere hacer un pequeño Cristo, valga la analogía, no sé cómo llamar esta frase que es tan cliché de que los cristianos significan pequeño Cristo. Algunos dicen que no, pero sirve. Pero el punto es que Jesús es la razón.
Jesús es la razón de vida de todo cristiano. Y lo dice el propio texto bíblico en Juan 1:1. Dice, en el principio era el verbo. Y el verbo, esa palabra es logos. Y logos es la raíz de la palabra razón en griego. Entonces Jesús es el logos. Jesús es ese principio del cual se originan y al cual vuelven todas las cosas. El alfa y el omega, ¿no? Dios es el creador. Y Dios es inteligente. Por lo tanto Dios está pensando, ¿no? Y eso es lo que Dios está pensando, a Cristo. Y cuando Dios crea, está tratando de implantar a Cristo, o no sé qué palabra usar, ¿no? Pero como de sacar su pensamiento, objetivizarlo y poder verlo plasmado fuera de sí, como un agente independiente. Y eso, independiente con cierta relatividad, ¿no? Pero eso es el mundo, eso es la creación y eso somos nosotros, los hombres. Dios quiso no solamente manifestarse en Cristo, sino que Dios quiere manifestarse también en nosotros, y Jesús es la razón de eso, porque Él quiere hacer a Jesús en cada uno de sus hijos. Esto no significa que todos tengamos que ser carpinteros, que todos tengamos que morir crucificados, que seamos dioses, no, para nada. Somos humanos y somos distintos de Dios. Pero Él quiere poner toda su divinidad en nosotros. Pero eso a conciencia y a libre arbitrio. Es decir, Dios no nos va a obligar. Dios nos dio la razón para poder identificar y la fe para poder aceptar voluntariamente ese propósito. Así que Jesús es la razón, ¿no? Jesús es la razón de la vida del cristiano, el sentido de la vida del cristiano, el fin de la vida del cristiano y el origen. Jesús es el logos. Y por eso creo que está justificado plenamente el video anterior, ¿no? De que la razón crea modelos para la acción, para la obra, para que el ser humano pueda decidir, ¿no? Y evidentemente una teleología moral bien desarrollada, como lo plantea el cristianismo, la civilización occidental, va a tener a Jesús como modelo y Jesús como razón y como paradigma, porque todo lo que se ha construido en términos de desarrollo moral a lo largo de la historia tiene por sombra a Jesús. Por sombra a Jesús no, por sombra al Antiguo Testamento, siendo Jesús el objeto. Y tiene por reflejo al cristianismo, al Nuevo Testamento, siendo Jesús la imagen de ese reflejo. No es que los profetas del Antiguo Testamento hayan profetizado sabiendo que iba a venir el Mesías, que era imagen de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Los judíos, yo creo que tienen razón en interpretar gramatical y históricamente cada una de las profecías, y que el cristianismo las ha en algún punto reinterpretado para poder ver esa sombra en el texto, para que el texto sea esa sombra, ¿no? de Cristo. Pero era inevitable que esa imagen del hombre surja en algún momento, porque Dios la planificó desde el principio. Dios quería manifestar a Cristo, Dios quería insertar a Jesús en el mundo, insertar su pensamiento, su razón, su logo, la razón de por qué nos ha creado, ¿no? En algún momento tenía que surgir, tenía que visibilizarse.
y Dios se hizo hombre, manifestó su pensamiento, se expresó de manera humana en Cristo. Y bueno, como decía, ¿no? Ese acontecimiento es el que genera la sombra del Antiguo Testamento, porque Dios la tenía planificada. Y todo lo que se va desarrollando en la vida moral del hombre, que se va aproximando a Cristo, que se va aproximando a un modelo diferente, porque esa aproximación implica error. Partimos del error, partimos de no saber, partimos de no entender, o partimos de entender y de comprender relativamente, con errores, hacia una verdad absoluta a la que nunca vamos a llegar. Porque no somos Dios, y Dios es la verdad absoluta, y el día que lleguemos seremos dioses. Y no, somos criaturas. Pero sí nos podemos aproximar indefinidamente a eso. Y mientras más cerca estemos, más parecidos vamos a ser a Él en cuanto a su imagen. En cuanto que es la vida moral, básicamente, es la forma de vivir. Y en el Nuevo Testamento el cristianismo captó eso, esa imagen, y quiso reflejarla, ¿no? Entonces el Antiguo Testamento es sombra y el Nuevo Testamento es reflejo. El judaísmo es sombra y el cristianismo es reflejo. ¿De qué? De Cristo. Sin entenderlo completamente. Pero bueno, podemos desarrollar ese punto en otros videos, ¿no? Pero Jesús es la razón. Y ahí acaba todo.